Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Surimar Televisión y por Virtual Televisión a nivel de las redes sociales. Bien, como de costumbre, pues dentro del marco de nuestro concurso literario, nuestros concursos literarios que abarcan no solamente la temática de nuestros pueblos olvidados con Macondos del siglo XXI, sino también con Notas Migratorias de César Vallejo, que por cierto también tenemos un próximo enlace con Santiago de Chuco, para los que quieran conocer un poco el lugar donde vino al mundo César Vallejo, pues vamos a estar en directo desde Santiago de Chuco, probablemente en las próximas semanas. Estén atentos a nuestra invitación. Es bueno conocer estos lugares, como ya hemos estado en Aracataca y ahorita estamos tratando de retomar la conexión. Parece que hay una tormenta, como en el último programa nos agarró una tormenta, ¿no? En pleno programa. Es normal que acontezca esto en el área del Caribe. Y bueno, la idea es profundizar un poco con relación a lo que actualmente pues significa todavía el panorama de vida en esos lugares que dieron origen quizás a uno de los textos de la literatura latinoamericana más emblemáticos, como definitivamente lo es Cien años de soledad, y que le valió el Nobel en literatura a Gabriel García Márquez. Y bueno, es necesario, creo yo, darle una mirada para poder, de alguna manera, retomar ese realismo mágico que a veces está ausente en la escritura de nuestros literatos de los últimos tiempos, ¿no? Y una fórmula para llegar a ello, pues es a través de nuestro concurso, que gracias a la participación de ustedes, pues está vivo, está caminando y está logrando tal vez conseguir este tipo de iniciativas que se están convirtiendo en realidad en varios de los participantes. Eh, Vamos a tocar el tema en esta ocasión precisamente del calor que implica el lugar, ¿no? Para García Márquez, pues el calor era un ingrediente imprescindible en la constitución de sus libros, ¿no? Aunque suene esto a broma, a veces decimos que en los países anglosajones el frío te invita más a la reflexión y en consecuencia pues a la escritura, ¿no? Y que por los lugares calientes lo que abunda pues es el hecho de no estar concentrado de pronto de esa manera, sino más bien estar pensando en la diversión, eh, en la fiesta, no sé, en la playa y cosas por el estilo, ¿no? Y cuando las estadísticas las observamos, pues efectivamente, ¿no? Los grandes pensadores están ubicados en lugares fríos. De lugares calientes, pues es muy esporádico, ¿no? Eh, pero sí encontramos, por ejemplo, este tipo de pensadores, ¿no? Como García Márquez. Pensadores que eh, están en una diversión, escribiendo, imaginando, pero al mismo tiempo nos están dando muchas lecciones. Quizás esa sea la sabiduría de la zona caliente, ¿no? Que dentro de su reflexión está pues el hecho de la imaginación al máximo y en una situación cómoda, ¿no? En una situación de alegría, del lugar precisamente donde se encuentra el ser humano, ¿no? Donde el sufrimiento existe, pero con el sol abrasador, pues es un poco más eh, llevativo para la vivencia de la persona, mientras que te agarra el sufrimiento en la cordillera de los Andes, con el frío bajo cero, pues lógicamente que ese sufrimiento termina en un yarabí, que es una inspiración, por ejemplo, musical que hay por acá, ¿no? Y poética, o tal vez en una mulisa, que es un guay, ¿no? Un ritmo también así bastante triste que hay acá en los Andes, y que dentro de su alegría, pues te arroja finalmente pues a personajes como César Vallejo, ¿no? Que precisamente te hablan de ese tipo de alegrías sufridas, ¿no? Mientras que la de El Gabo
y de la gente del Caribe, pues es totalmente diferente, ¿no? Pero no deja de ser muy particular, ¿no? En una novela no emanaba, por ejemplo, si no emanaba la parte del trópico en una de sus novelas de García Márquez, pues para él eso estaba mal. Si él no sentía el sudor incesante de los personajes, él mismo lo explica así. O sea, si yo no siento el sudor incesante en mis personajes, pues algo anda mal, ¿no? Gabo se daba la tarea de reescribir incluso los manuscritos varias veces, porque, o las veces que fueran necesarias, hasta que cada palabra, de acuerdo a lo que él mismo lo manifestó en algún momento, transpirara literalmente, ¿no? En el ambiente del Caribe. Incluso cuando anduvo por Europa, por aquí tenemos una cita, la vamos a referir, se las ingenió para darse calor en medio del frío europeo. Pero vamos a conversar un poco sobre esto y con la participación de nuestros escritores de nuestro concurso de diferentes lugares del mundo, ¿no? Vamos a comenzar con Jaime, que Jaime conoce un poco el sol abrasador y está en Europa. ¿Qué opinas sobre esto que acabo de mencionar? Bienvenido, Jaime, que estás en Italia, creo yo, ¿no? No sé si te has movido. Sí, Bienvenido. Jorge, no, en este momento por fortuna estoy en casa en Italia, en Génova, como sabes, siempre es un placer. Quiero saludar a todos los del panel y a todos los que nos estén viendo en cualquier parte del mundo. Me parece muy interesante lo del calor y ahora que estabas mencionándolo, ¿no? Esos tórridos momentos que se viven en las costas tropicales del Caribe, los tengo un poco grabados en la memoria porque yo soy bogotano, pero viajábamos de vez en cuando se podía, a la costa Caribe y tuve un tío que vivió en efecto una época en la costa de Santa Marta y el calor ahí es abrasador hasta el punto de que el agua del océano es cálida. Pero yo estaba pensando que antes de abordar el tema, querría, que antes de iniciar con el tema, quisiera recordar la primera frase de Cien años de soledad, que es Sí, algo que la otra vez no tuvimos la oportunidad de mencionar y me parece que es una de las grandes frases de la literatura universal, no solo en español, sino en cualquier idioma, ¿no? Y empezaba así, si mal no recuerdo. eh, Frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Esa frase es absolutamente increíble porque genera una especie de suspenso, ¿no? E intriga. Dices, bueno, frente al pelotón de fusilamiento. Dices, pero ¿por qué lo iban a fusilar? Pero además tiene un elemento increíble y es lo maravilloso que es pensar que el coronel Aureliano Buendía, antes de morir, iba a tener un recuerdo prístino de su infancia y ese recuerdo iba a ser el momento en que su padre lo lleva a conocer el hielo. Algo que para cualquier persona del mundo, incluso en el momento en que escribió Gabriel García Márquez la obra, pero sobre todo para nosotros de la modernidad, es algo tan natural que podemos ir a la cocina y sacar un cubito de hielo del congelador muy fácilmente, pero ese momento maravilloso y luego continúa con un discurso narrando un poco cómo era en esa época, en la infancia, el coronel Aureliano Buendía, el pueblo, y a partir de ahí empieza toda la narración y ese capítulo termina volviendo, si mal no recuerdo, al momento en que él está frente al pelotón de fusilamiento. Pero también podemos recordar la frase del final de Cien años de soledad, que si no recuerdo mal decía, las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la faz de la tierra. Creo que con el principio y el final podemos empezar a hablar más a fondo de todos los temas que tienen que ver con Cien años de soledad. Con respecto al calor, no tenía muy claro en qué momentos de la obra de Gabriel García Márquez aparecía el calor, porque era algo que yo no había tenido en cuenta.
pero mientras tú hablabas, estaba yo intentando rememorar en qué momento pudiera yo encontrar un ejemplo para eso. Y en efecto lo descubrí en el cuento, en mi cuento preferido, que es La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, en las que el calor abrasador atacaba la casa inmensa, esa mansión opulenta donde vivía esa abuela desalmada que prostituía a la Cándida Heréndira. Y ella tenía que lavar a la abuela. Son cosas que leí hace muchos años, entonces no las recuerdo muy bien, pero recuerdo que ella tenía que lavar, cuidar a la abuela y que la abuela era extremadamente desagradable, pero que el calor arrasaba la casa, ¿no? Y también había un viento de tristeza tremendo que arrancaba la cal de las paredes y todo, ¿no? Incluso ahora me está viniendo el recuerdo del principio de la Cándida Heréndida y empezaba como aquella mañana el viento de su desgracia sopló sobre la casa, algo así. No lo recuerdo bien, pero sí recuerdo muy presente en esa obra el calor y cómo impregna al lector, incluso cómo lo sitúa dentro del relato y dentro de la vida caribeña, y también quizás se encuentra en el otoño del patriarca muy presente, ¿no? Esos momentos del calor intenso del Caribe que ataca el tórrido sol alrededor de las 12 del día, 1 de la tarde, cuando llega al cenit celeste, ese calor que aplasta a todos y los sume en esa necesidad de esconderse en la sombra y dormir una larga siesta para evitar esa fatiga del calor. Eso es lo que puedo decir. Sigamos explorando. Invito a los demás a que sigan. Claro, claro, gracias, Jaime. Bueno, es parte la búsqueda que tenemos hoy, ¿no? De ver hasta dónde el clima, como bien lo dice, pues en el inicio de Cien años de soledad, hay ese contraste, ¿no? Entre el calor y el hielo, imagínense, ¿no? O sea, siempre está esa búsqueda en García Márquez, como él mismo también en varias entrevistas lo ha manifestado. Eh, pero hay una convicción pues de narrar el calor con exactitud, y eso lo ha llevado a él a lo largo de su vida a viajar incluso por geografías calientes o a inventar improvisados sistemas de calefacción artificial, como cuando él estuvo en París, ¿no? Dice, yo escribía, el coronel no tiene quien le escriba encerrado en un hotel de París. Y esa vaina tiene todos los olores y todos los sabores, tiene la temperatura, tiene el calor, tiene todo. Y el coronel no tiene quien le escriba, está escrito en invierno, con una nieve del carajo, dice afuera, ¿no? Y con un frío del carajo en el cuarto. Y yo con el abrigo puesto, porque esa vaina tiene todo el calor de Aracataca. Si no lograba que hiciera calor en el libro, no sentía que estaba bien. Imagínense la posición del calor para lograr la escritura, ¿no? Bueno, hay otros escritores como eh, creo que ese es Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Que si no tenía un cigarrillo, no podía escribir, ¿no? El día que le quitaron el cigarrillo, dejó de escribir, ¿no? Porque claro, le diagnosticaron cáncer. Y estuvo bien, como 2 años, pero luego volvió a escribir y le preguntaron cómo había logrado escribir y bueno, tuvo que volver al cigarrillo, ¿no? Finalmente murió fumando, dijo, prefiero seguir escribiendo. Y así se fue. En el caso del calor, claro, no hay esa condena, ¿no? Como si el cigarrillo te condena. Pero vamos a escuchar a ver a nuestros participantes al respecto. ¿Qué nos dice Joao de Brasil? Que Brasil es un lugar eminentemente caliente. Bienvenido, Joao. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a los espectadores. Bueno, yo me olvido completamente de tudo que é escrito hasta hoje. Se me perguntam na poesia, não lo sei. Los livros, me olvido de parte de alguns e outros tenho em la mente. Pero eu he leído García Márquez com 12 anos de idade. E é um impacto muito grande. E abriu as portas para poder ter outros grandes escritores. E possivelmente aí é um traço de começar a carreira. Quando comecei a escrever com um pouquinho mais de
de refinação, um texto mais refinado. E o que pode fazer dos autores? Eu tenho hoje 76 livros publicados em 19 línguas e tenho alguns grandes, outros pequenos. Eu tenho a La Salamandra com 1.204 hojas. E tenho um livro de 80, 100, 160, 170. E hablo que quando Gabriel ha destruído 1 milhão, 2 milhões de hojas de papel, e borrado umas outras para poder tentar colocar seu pensamento na história que queria, que teria que colocado como lhe agradaria, ele não teria muito espaço para poder fazer. Primeiro porque estava vivendo em Paris. Depois que o cenário da escrita estava muito lejos. Isso me passou com o livro El Beco, com Beco. O Beco eu estava vivendo em São Paulo, não, primeiro em Espanha, via São Paulo, comecei a escrever o livro, pero a história não entrava. Eu escrevia, trabalhava como 18 horas e a história não entrava. Eu necessitou que tivesse que cambiar de São Paulo para Camacan, o sítio de la lavoura cacaueira, onde a gente foi uma das mais grandes produtoras de cacau do mundo, e onde a boemia, a gente, e tinha uma relação muito distinta com o banditismo e os heróis. Então, se todos estavam mesclados no mesmo sítio, e para mim era muito estranho, porque eu me envolvi em entrar em uma história que eu já tinha pensado há muito, ademais, e é uma história que se passava há mais de 30 anos, quando eu estava como ninho. E necessitava entrar para poder trazer para mim um pouquinho do passado, para assim viver personagens, criar personagens fortes, e que a história se quedasse completa para poder emocionar os leitores e abrir as portas para poder ter um bom livro. E el calor ele entra em qualquer romance. Eu sou novelista. Antes fui poeta, contista, agora novelista, pero trabalho com teatro também. Pero el calor depende da situação, como está a convergência intelectual do escritor para poder pôr um ambiente. Se queres que tus personagens sejam mais extravagantes, com ninhas, ticas, com roupas mais curtas e tudo mais, você tem que ter um ambiente de calor. O frio, pessoas mais elegantes, mais europeias, digamos assim, quase argentinas. E esta ambientação vai do desejo do autor em pôr um pouquinho de calientamento em cada construção de cada narrativa e de cada diálogo. Então, se Garcia Marques, como Scott Fitzgerald, Hemingway, Jorge Amado e tantos outros, tiveram a inteligência e a capacidade de colher frutos e temperos para poder, chamamos condimentos, para ser uma receita completa. E por isso são os grandes autores da língua espanhola, ibero-americana, em todo o mundo. Então, se calor em uma boa narrativa, depende do desejo do autor de querer ser um épico. Nem sempre sai um épico, pero sai um livro muito bueno. Bien, bien, Joao. Bueno, gracias por tu aporte. Continuando con lo que significa la búsqueda del calor, por ejemplo, en el otoño del patriarca, ¿no? Hubo un momento en el que no conseguía que hiciera calor en la ciudad del otoño del patriarca, dice el Gabo, ¿no? Y eso era muy grave, pues en una ciudad imaginaria del Caribe, pues es ilógico, ¿no? No basta con escribir, hacía un calor tremendo, al contrario, es mejor no escribirlo y hacer que el lector lo sienta, ¿no? O sea, no basta con que tú pongas que hacía un calor tremendo en tu escritura, en tu texto. Tienes que configurar más para poder transmitir el calor realmente, ¿no? Si no, simplemente pues lo escribiste ahí y tú crees que ya hay calor porque lo mencionaste. No. Lo único que se me ocurrió, dice el Gabo, fue cargar con toda mi familia para el Caribe y estuve errando por allá casi un año sin hacer nada, dice. Cuando regresé a Barcelona revisé lo que llevaba escrito. Sembré unas plantas de flores muy intensas en algún capítulo
puse un olor que hacía falta en otra parte y creo que ahora no hay problema y que el libro va disparado sin tropiezos hasta el final. O sea, él le daba incluso en lo que le rodeaba también esa, ese contexto, ¿no? Literal de un ambiente de calor con plantas y todo lo que conlleva, ¿no? Estar en el calor y no en el frío. Eh, bueno, vamos a ver qué nos dice alguien que está en Argentina, creo, si no me equivoco, es, a ver si tenemos a uno de Argentina, Agustín, ¿no? Agustín, estás en Argentina, ¿no? Que en Argentina no hace tanto calor, pero ¿qué opinas al respecto? Bueno, Bienvenido. Bienvenido. ahí sí que lo hace. Sí. Al menos, bueno, Argentina es muy vertical, ¿no? Ajá, Muy de arriba hacia abajo. Yo estoy en el medio, en lo que es la capital federal. Y acá tenemos, como en tantos otros sitios, el invierno y el infierno. Porque en el verano tenemos por sobre 40 grados y en el en verano, invierno claro. hasta -5. Y la influencia sobre las personas y los estados de ánimo y el arte es total, ¿no? Uno vive de otra manera, ve la vida de otra manera, el arte se siente distinto. Creo que el calor transmitido en la literatura es una cosa espectacular, es muy simbólico y no solo eso, es útil también, es útil a las noches largas, a la aceptación de las cosas. En cambio, como decías antes, el frío es más reflexivo, es más de ir en contra de la realidad. Yo creo que en la obra de García Márquez el calor es totalmente presente, no hay que contarlo, sino se siente y como es una sensación para el cuerpo, se le transmite eso al lector, ¿no? El lector puede sentirlo y estar en el lugar de una manera muy presente, me gusta. Bien, bien. Bueno, es parte del descubrimiento que estamos tratando de contextualizar, ¿no? Porque a veces son cosas que nos circundan y que creemos que no influyen, pero no es así porque somos seres humanos de carne y hueso y de verdad que el frío es rico también el frío, ¿no? Pero también llega un momento en el cual, uy, te pone demasiado ya que no puedes ni salir ni hacer nada, ¿no? Mientras que el otro te saca de tu casa, ¿no? Estar en El calor Caracas, pone en movimiento las cosas, es, claro, hasta a nivel atómico, si se quiere. claro, El estar en calor Caracas, es la ausencia de movimiento. ¿sí? Estar en Caracas en el verano o estar allá en Barranquilla o en Aracataca, ¿no? Y no tener cerca la playa, no tener cerca algo, bueno, te sientes mal, ¿no? Te sientes como que... Sí, sí, sí. y hay lugares donde no hay ni plantas, ¿no? Por ejemplo, en nuestras grandes ciudades te vas a Nueva York y vas a encontrar ahí plantas artificiales en algunos lugares, ¿no? Y, Bueno, o donde está nuestra compañera aquí en Sevilla. bueno, eh, vámonos a España. Completamente caluroso y desértico. Ahí es otra visión del calor, no es la visión caribeña, ¿no? Es la visión Vamos a, andaluza. vamos a escucharla, a ver, vamos a escucharla. Bienvenida, creo que es Leti, ¿no? A ver, Hola, buenas tardes. bienvenida. ¿Qué nos ¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz día Buenas tardes. a todos los espectadores desde cualquier parte del mundo que nos vean. coméntanos? Bueno, ¿Qué opinas al respecto? bueno, yo considero que la temperatura sí que puede ser una musa, una inspiración para los escritores, sobre todo ya que esta influye en nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, cuando hace sol, por supuesto, uno tiene más predisposición, más aptitud a ser feliz, a estar más alegre, a querer salir, a querer, más animado estamos todos. Sin embargo, cuando hace frío, estamos como más recogiditos, más con ganas como dice, de quedarme en casa, una peli con mantita. O, por ejemplo, en mi caso, me gusta el entretiempo, cuando no hace ni frío ni calor y cuando son los días lluviosos. Me encanta cuando llueve para escribir, no sé por qué, como cada gotita que cae, una gotita de inspiración que va directo al corazón para, para inspirarme para escribir. Y bueno, en cuanto al calor de Gabriel García Márquez, creo que en casi todas sus obras sí que es verdad que se enfoca en lo que es en transmitir al lector ese calor de esa atmósfera que él quiere transmitir y sobre todo lo más importante que los lectores la sienten. Y bueno, me,
no sé qué más decir. Bien, bien. Bueno, no, es interesante simplemente darnos cuenta, ¿no? del detalle, cada quien en su Bueno, perspectiva. tengo una anécdota un poco curiosa de mi infancia, que Ah, cuando era pequeñita, pensaba yo en mi cabeza, como siempre he tenido mucha imaginación, sí, mucha imaginación, así como cuando era pequeña. Yo decía, soy la diosa de la naturaleza. Y me decían, ¿por qué? Dice, porque cuando estoy triste llueve y cuando estoy feliz sale el sol. Y luego me dice una señora, no, es que es que la temperatura influye en nuestro estado de ánimo. Por eso cuando hace frío y llueve, te sientes más triste, más apagado, más sin ánimo. Y cuando sale el sol y hace buen tiempo, estás como con más energía, con más ánimo de hacer cosas. Yo dije, ya decía yo que algo fallaba ahí. Claro, cuando somos niños siempre tenemos como esas creencias. Es un poco anécdota lo que estoy contando. bien, bien. Bueno, gracias. Gracias. Vamos a De ver si, nada. si tenemos por aquí a alguien más. Abner, a ver, Abner, ¿estás por ahí? Si estás con tu cámara, ¿nos escuchas? A ver, no sé si Hola, no. saludos a todos. Ah, bien, coméntanos, Abner, ¿qué opinas tú? Sí, escuchando las participaciones de los compañeros, mucho gusto y poniendo atención. Muy buenas aportaciones. ¿Desde Y dónde estás tú? hablando de, ¿En qué parte estás tú? ahora mismo estamos en Nevada, en una ciudad llamada Reno, Nevada, al noroeste de Estados Unidos. Bueno, por ahí la temperatura es bajo cero, ¿no? Yo me acuerdo que un día salí en invierno, creo que era como 10 de enero o algo así, y Sí, de hecho no, estamos no entre... podíamos ni caminar porque por el hielo, ¿no? Y mi tío me dice, Sí, ten cuidado porque si te caes, este, vas a tener problemas, me dice. Incluso él decía que no me tenía que caer en su predio, porque si no, él tenía que correr con todos los gastos, ¿no? Y si me pasaba algo, sí, hay que echarle sal todas las mañanas al hielo para que es el hielo correcto. se derrita, porque si alguien se cae en tu vereda, el responsable es el dueño del predio. O sea, inmediatamente, si se lesionó, de por vida lo puedes mantener, me dice, de por vida. Y hay casos donde él ha descubierto de que hay gente que se lesiona intencionalmente y queda prácticamente asistido para toda la vida por un gringo o Y por el dueño es del predio. verdad, sí. Sí, Ah, justamente en este punto donde estamos, entre el desierto de Nevada y del otro lado tengo la Sierra Nevada. Entonces las temperaturas son extremas. El verano es muy, muy caliente y el invierno, sí, como dices, hielo, hielo, hielo. ujú. Sí, sí, bueno, en ese extremo eh, resulta pues difícil de incluso tener ya Sí, una idea clara, ¿no? sí, De lo que puede ser, nosotros, bueno, soy originario de Honduras. En Honduras tenemos clima tropical, claro. como en Latinoamérica. Y específicamente hablando del calor en Macondo, que era el tema de hoy, me llama la atención, me llama mucho la atención cómo lo expresa el escritor García Márquez, porque no es solamente una descripción del clima, sino también entra en mucho simbolismo. Y este simbolismo, hablando de lo que nos ha tocado también vivir en la parte de migración, de inmigración, es algo, el calor es algo que te atrapa, que te detiene. El calor te hace pensar a veces que tu trabajo es infructuoso, sudar y no ver fruto, no ver resultados. Creo que por ahí esa parte es un pequeño, el calor es un pequeño símbolo, o quizá grande, en los escritos de García Márquez, no solo en Cien años de soledad. Y también lo relaciono mucho con la parte, ¿qué digo? Este, cómo los personajes de García Márquez y específicamente en Macondo se ven atrapados también en situaciones de un desorden, ¿cómo lo puedo llamar? En la sexualidad. Por eso ellos tienen muchos problemas en ese sentido, porque de algún modo el calor altera, ¿verdad? Esas sensaciones y los llama
a tener esos cruces que tienen sus personajes, la familia hoy en día, pues, y que los Claro. lleva a problemas. Y literalmente pasa, ¿no? Por ejemplo, nuestro asesor espiritual, que es un sacerdote, se encuentra en el centro del Perú, que la ciudad se llama Tarma, y bueno, él me cuenta de que unas 2 horas más allá es zona tropical, o sea, zona caliente, ¿no? La selva pura, la selva central. Entonces él va para allá y ve que hay niños que recién han nacido, ¿no? Y la señora abandonada por el marido. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2. Ok, y hay que ayudarla, ¿no? Bueno, se le ayuda. Pero el problema es el siguiente, me dice. Regreso al año siguiente y tiene otro más. Voy al próximo año y tiene otro más. Y de nada sirven mis sermones, porque yo le digo, mira hija, ya tú no puedes tener hijos, porque recuerda que los hombres son malos, se van, te dejan, al final tú tienes que estar cargando con esos niños. Y mira cómo están los niños. Pero nada, pasa el otro año y sigue lo mismo. Entonces es un cuento de nunca acabar, me dice, ¿no? Y claro, pertenece precisamente a lo que tú nos acabas de mencionar, al calor, ¿no? Al clima que produce efectos afrodisíacos. Ahora, en Caracas, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que cuando llegué al principio, por aquí por Perú, pues estamos acostumbrados que en Semana Santa hay que ir a la misa, ¿no? Y provengo de una familia católica, pues hay que visitar las 7 iglesias, hay que hacer recogimiento, literal, ¿no? Pero llegó Semana Santa en Caracas y veo la iglesia vacía, ¿no? 4 o 5 gatos. ¿Y dónde está la gente? Le digo, porque es feriado, ¿no? Nadie trabaja. Y me dicen, no, acá se han ido a la playa. Me dice, y verdad que todo el mundo está en la playa, ¿no? O sea que yo dije, uy, estoy en otro mundo. No sé, a ver, vamos a escuchar a alguien más que nos comente sobre el efecto del calor. Vámonos con Mari Ramírez, tengo ahí el nombre, no sé exactamente. Mari, ¿quién es? Margie, ¿no? Margie. ¿Estás por ahí? Hola. Parece que no está Margie. A ver, Juan Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Ah, ¿Se me logra ver? sí, sí. Justo tengo ahorita un problema con la luz que están arreglando en mi casa. Ah, Pero comenta un bueno, poquito yo lo. soy de Chimbote, Perú. Ah, Aquí, bueno, al menos en esta zona, el clima suele ir hasta 25 grados, de 16 a 25 grados. Pero allá en Colombia, bueno, precisamente donde se desarrolla la obra de García Márquez, la mayoría de su obra, porque los 12 cuentos peregrinos ya es en Europa. Eh, bueno, el calor es una constante, pues, ¿no? Porque me parece que llegan incluso hasta los 40 grados. Y yo recuerdo la primera vez que leí a Gabriel García Márquez, que aún estaba en el colegio, no me había percatado mucho de este tema del calor. Sentí así que era un clima tropical, ¿no? Pero el año pasado, cuando volví a tener las relecturas de la obra de Gabo, efectivamente me di cuenta que el calor es una constante, porque se siente, ¿no? O sea, no es necesidad de decirlo como lo habías dicho hace un momento, sino que se siente en el sudor, porque el sudor está presente en varias de las escenas, en Cien años de soledad, incluso en el Coronel no tiene quien le escriba. También recuerdo haberlo leído en esta otra obra, es el Crónica de una muerte anunciada. ¿Y cómo lo vemos acá el calor? Por ejemplo, ¿cómo escenificamos en este momento? Cuando el coronel Aureliano Buendía va a ver a esta chica que no se menciona su nombre en Cien años de soledad, pero sabemos que es Heréndida Cándida, ¿no? Y precisamente la sábana tenía tanto sudor que ambos tuvieron que extender, ¿no? Las sábanas y estirarlas y sacarles todo el sudor que salía como agua, ¿no? Entonces, ese nivel de sudor que hay, que la chica tendía uno tras otro, nos da a entender el calor que existía, pues, ¿no? En esa escena. Entonces, yo me di cuenta de que aquí el tema del calor era una situación abrasadora, y es que cuando yo era adolescente me imaginaba cómo me gustaría estar en un lugar como Macondo, ¿no? Ya el año pasado que volví a leer nuevamente Cien años de soledad, ya me lo pensé 2 veces porque no me imagino un calor tan apremiante, ¿no? Tan fuerte. Y eso también lo vemos o lo percibimos en los golondrinos que tiene el coronel Aureliano Buendía cuando están
por fusilarlo, ¿no? Un día antes, cuando él muestra sus axilas y su mamá vio que tenía unos golondrinos, y los golondrinos precisamente que salen es por el exceso de sudor, ¿no? Entonces es ahí donde nos damos cuenta que el calor es una constante en la obra bueno, en casi en todas las obras de Gabriel García Márquez. Incluso en Cien años de soledad podemos decir de que muchas cosas cambian, ¿no? Pero lo que no cambia es el calor. Casi es como una constante. Y el primer colega que leyó esta primera frase, ¿no? Que se menciona en el libro de Cien años de soledad, eh, aquella tarde en que el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Justo el hielo como que marca aquí algo que impresiona, ¿no? Algo extraordinario, precisamente porque si estamos en un lugar que hace tanto calor, el hielo es considerado una cosa, no sé, extraordinaria, ¿no? Y es así como, o sea, uno se va dando cuenta que efectivamente, pues, ¿no? El calor es una obra constante, e incluso hasta en agosto nos vemos, siento que hay mucho calor, ¿no? Y esto quizá, si analizamos un poquito, puede contrastar incluso con el carácter de sus personajes, que algunos son inescrupulosos o por el carácter que tienen, ¿no? Llegan ahí a tener un contraste específico. En los únicos libros que no he visto que esté presente el calor es en los 12 cuentos peregrinos, porque estos ya se desarrollan en Europa, pues, ¿no? Trata de personajes latinoamericanos que están exiliados o que viven y están teniendo una vida en Europa. Pero luego, donde está Macondo y casi todos los libros de Gabriel, el calor es una constante, pues, ¿no? Y lo extraordinario de esto es que nos hace sentir que hay el calor, ¿no? Nos hace sentir con estos elementos, con las sábanas llenas de sudor, con los golondrinos que tenía el coronel Aureliano Buendía, entre otras cosas. Bien, bien, Juan Antonio. Gracias por tu aporte. Bueno, hay una parte donde García Márquez, en una entrevista en el año 72, dice pues que él leyó a Mrs. Dalloway mientras espantaba mosquitos y deliraba de calor en un cuartucho de hotel por la época en que vendía enciclopedias y libros de medicina en los pueblos de la Guajira colombiana. Y recuerdo que en una sola frase trastornó por completo mi sentido del tiempo y me permitió vislumbrar en un instante todo el proceso de descomposición de Macondo y su destino final. Más aún, releyéndola ahora, 20 años después, lo dice García Márquez, yo mismo me pregunto asombrado si esa frase no sería el origen remoto del libro que estoy tratando de escribir sobre el enigma humano del poder y sobre su soledad y su miseria. O sea, siempre la relación con el calor, ¿no? Y dentro de ese calor, también tenemos, por ejemplo, algunas relaciones, algunas referencias con escritores famosos, ¿no? Como Hemingway, por ejemplo. Otro hallazgo en el calor de García Márquez, ¿no? Cuando salí del periódico El Heraldo de Barranquilla, dice, me fui para La Guajira un tiempo con un maletín a vender libros de medicina y la enciclopedia Utela. Así andaba por los pueblos, Aracataca, Fundación, El Copey, Valledupar, La Paz, Villanueva, San Juan del Cesar, Fonseca, Barrancas, Riohacha, La Guajira adentro, no vendiendo nada y leyendo de noche la enciclopedia. Estando un día en Valledupar con un calor espantoso en un hotel, me llegó la revista Life, enviada por esos locos de Barranquilla. Allí estaba El Viejo y el Mar, que fue como un taco de dinamita. Ese fue el día que descubrió a Hemingway. Bien, vamos a preguntarle a Eddie. A ver, Eddie, ¿cómo ves tú allá en la tierra de Robert Prevost, en Chiclayo, de nuestro Papa? Bienvenido, Eddie, y gracias por participar. Tú que tienes de pronto, para ti, ese sentido lo que significa el frío y el calor, seguramente lo tienes bien, bien fuerte, porque uno agudiza sus sentidos, ¿no? Y creo que tus sentidos deben tener alguna cuestión diferente a la de nosotros, porque hay que decirlo, ¿no? Y no por mencionar algo negativo, sino más bien algo positivo. El hecho de Eddie, que Eddie ve más que nosotros, ya que él tiene limitaciones para ver, pero sus sentidos están más desarrollados incluso precisamente por ese detalle, ¿no? Bienvenido, Eddie, gracias.
por participar. Muchas gracias, muchas gracias por la bienvenida y gracias a todas las personas que tengo la suerte de que en este momento nos podamos comunicar. Efectivamente, yo vivo en una zona bastante calurosa, ¿no? En los últimos años más bien se ha intensificado un poquito el frío, pero básicamente Monsefu siempre ha sido una zona muy calurosa. Estoy rodeado de muchos árboles. Me gustaría un día en alguna reunión que podamos tener, este, estar con ustedes y que puedan ver todo el paisaje que representa Monsefu en algún momento que ustedes también puedan venir por acá. Pero les confieso algo, cuando yo era niño y joven y los primeros años de mi adultez, amaba mucho el frío, me encantaba el frío, pero fue a partir quizás de mis 27, 28, 30 años que empecé a amar el calor. No sé si será porque uno empieza a envejecer y empieza a sentir los estragos del frío, pero ahora amo más el calor y confieso que cuando escribo me gusta sentir el calor. No me gusta ya mucho sentir el frío, pero reconozco de que el frío a veces es agradable, ¿no? Pero amo más el calor. Aquí en Monsefu la temperatura generalmente está por encima de los 22, 23 grados centígrados y la mayor parte del año nosotros tenemos sol. A Gabriel García Márquez lo leí cuando era muy joven, prácticamente en mi pubertad, mi adolescencia. Lo leí y yo siempre he sido, ¿cómo les puedo explicar? Un poco cargado a lo religioso. Y a veces las obras de García Márquez me sonrojaban un poco porque tiene una forma de narrar las cosas un poco fuerte, un poco agresiva, digo yo, muy hormonal a veces, como él escribe, ¿no? Pero me gustó su forma de leer, de escribir, su manera de plantear los escenarios, ¿no? En lo poco que he escrito, me gusta mucho los escenarios cálidos. Precisamente el relato con el que participé o participo en Macondos del siglo XXI. Hablo de ese momento en que los personajes llegan a la plaza principal y recorren las calles y olían la tierra caliente, digo allí, olían el aroma de los árboles, el dulce de los algarrobos, ¿no? Y trato de plasmar en eso el que el lector sienta ese ambiente cálido, porque pienso yo o siento yo que cuando uno encuentra ese ambiente cálido, el lector se va a sentir más a gusto. Y siempre procuro escribir para que la gente se sienta feliz. Bien, Eddie. Bueno, gracias por tu apunte. Vámonos con Vanessa. Creo que Vanessa está en Portugal. A ver, Vanessa, bienvenida. ¿Te escuchamos? ¿Está por ahí Vanessa? Por ahí me escribió, pero no la tengo. Bueno, tenemos algunos participantes que todavía no han sido entrevistados, otros que ya han sido entrevistados, pero absolutamente todos pueden participar. Recuerden que hoy teníamos pautado Aracataca, pero una tormenta por ahí ha impedido que nos comuniquemos directamente con Aracataca. Igual estamos desarrollando los temas relacionados con lo que teníamos previsto, que es el calor intenso de allá de Aracataca, ¿no? La canícula. Bien, no sé si está Vanessa, creo que la estoy viendo por ahí. Bienvenida, Vanessa. Tu micrófono. Hola a todos, compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí. Bienvenida. Te escuchamos, bienvenida. ¿Sí? Sí, sí, perfecto, perfecto. ¿Sí? Te escuchamos, te escuchamos. Ah, qué bueno. Qué bueno. Mucho gusto, mi nombre es Vanessa. Ay,
Vanessa, de Colombia, Portugal. Estoy. Y pues un placer, digo. Qué bueno. Ajá. Coméntanos tú que provienes de la tierra de... ¿Alguna vez estuviste por Aracataca o cerca ahí, no? Cerca de la zona de... No, no, señor. Aunque sí he leído los libros de Gabriel García Márquez, sí los he leído todos. Casi. ¿Y el calor, qué opinas sobre el clima? ¿Influye para escribir, tú crees? Sí, sí, claro, porque así como yo lo dije en la frase, genera tensión en personalidad y demasiado, digamos, tiene mucho rol el calor sobre la escritura y esas cosas. Ay, Ajá. Bueno, bien, bien, Vanessa. Gracias por estar ahí. Vámonos con, a ver, ¿quién más nos falta? Bueno, nos falta creo que Agustín, ¿no? Agustín no, Enrique. Enrique, ¿en Buenos Aires o en qué parte de Argentina estás, Enrique? Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Sí, de Argentina. Ah, Y bueno, yo vengo a ser un poco de nómade dentro de mi país porque soy de Rosario, de la provincia de Santa Fe, de Argentina. Vivo un tiempo ahí, vivo un tiempo en las sierras de Córdoba, de otra provincia, en la montaña que estoy ahora. Y bueno, todavía trabajo en unos olivares en la provincia de San Juan, al oeste, contra la cordillera, cerca de Chile. Así que bueno, me turno con muchos climas y temperaturas distintas, ¿no? Así que ¿cómo ves tú esto pero bueno, de lo que estamos conversando? ¿Qué opinas sobre el calor? ¿Influye, lo tú que, crees? la verdad que me sacó de la boca las palabras Juan Antonio cuando dijo lo de estrujar las sábanas, Cándida Heredia. Yo, la verdad que lo primero que me vino a la mente cuando escuché, yo llegué un poquito tarde a la reunión, pero cuando escuché eso del calor y qué pasaba en la obra de García Márquez, lo primero que me vino a la mente fue eso de escurrir las sábanas de tanto sudor, del calor que hacía. Y es una imagen que me quedó grabada y en contrapartida la de la vez que van a descubrir el hielo, ¿no? Cuando empieza 100 años de soledad. Yo creo que ahí hay una, más allá del hallazgo, es justamente lo opuesto, ¿no? Decir, bueno, acá hay hielo en un lugar imposible que haya hielo. Entonces, agradezco a Juan que lo haya dicho, así que iba a decir exactamente lo mismo, no tengo mucho para agregar, pero se nota en toda la obra. A mí particularmente uno de los libros que más me ha emocionado de García Márquez es El otoño del patriarca. Esa primera plural con que arranque, multinarrador que usa, y es el pueblo y el calor y todo. La verdad que es espectacular. Entonces, como valor agregado, la temperatura en la escritura me parece un factor importantísimo, parte de los sentidos, y yo creo que tiene que estar. Entonces, tanto el frío, el calor, como la humedad o cualquier otra adversidad que pueda haber en un texto, siempre se siente. Y bueno, García Márquez ha sido un gran maestro y es un placer leerlo. Bien, gracias, Enrique. Continuando con García Márquez, él dice que es un crimen no tener participación política activa, ¿no? En un escrito, pero olvidándonos de la política, alcanzamos a ubicar ahí algo relacionado con el calor, que sucede también a veces cuando, por ejemplo, tú le dices a un futbolista, ¿no? Que caliente. Y efectivamente, si no calienta y comienza a jugar directamente, pues obvio que va a tener problemas, ¿no? Físicos, ¿no? En el desarrollo de su ímpetu de pronto por lograr las cosas, es probable que hasta pueda tener un tirón, no sé, un desgarro, ¿no? Siempre hay que calentar, ¿no? Es lo que pide el cuerpo. Y da la impresión que García Márquez considera que igualmente tenemos que hacerlo con la escritura. Y eso, claro, esto suena a veces un poco difícil de entender, pero tiene su lógica. Y es bueno porque recuerden que estamos en un concurso que más que un concurso es un curso, ¿no? Y esto nos sirve incluso para reforzar nuestros hábitos y de repente sacarle más punta al lápiz, ¿no? Y hacerlo mejor, ¿no? Dice él, por ejemplo, mi vida la divido en épocas en que escribo y en épocas en que no escribo, ¿no? Durante la primera advierto o adquiero experiencias y en el periodo de escribir no puedo parar. Ahora, cuando arribo a la segunda etapa, tengo que emplear por lo menos
los 3 primeros meses para calentar el brazo. Imagínense, 3 meses. Lo que se escribe con el brazo frío es sencilla y llana mentira. La Es tan, verdad. la tan divulgada inspiración de los románticos debe haber sido ese calorcito en el brazo, dice García Márquez, ¿no? Bueno, vamos a darle la palabra al quien dijo es verdad. Joao, ¿qué opinas al respecto? Sí. Hay un divisor entre a mentira y la verdad en la ficción. Y hay un dicho popular que habla que los escritores mienten hablando verdad y hablan verdad mintiendo. Entonces, García Márquez está cierto, porque cuando tú crías una novela onde há uma denominação de local, tu tens um compromisso com a verdade. Aí entra calor, toda a sistemática del cenário da novela e dos personagens, porque há uma influência psicológica, psicofisiológica e social. Então, há momentos que tu tens que sacar alguma coisa de um personagem para pôr em outro, para se completar, e há momentos que tu tienes que alterar o cenário, pero quando altera o cenário, tu não pode cambiar a história para que se quede um pouco distinto do cenário. Por quê? Porque a sensação de fazer o dibujo do cenário é do leitor. É ele que entende, é ele que identifica, e o autor tem a capacidade de fazer esse ponto de magia, de fazer em que diferentes pessoas possam identificar um tema de formas distintas. E a política, há aqueles que vendem sua obra para a política, há outros que não. Eu creio que García Márquez, Gabo, carinhosamente, não tenha feito isto. Solamente foi uma forma de se expressar e talvez fazer com que as pessoas estivessem ubicadas em processo político necessário em seu momento. Pero a verdade e a mentira estão muito acerca. É quase que como no poço da verdade. A verdade e a mentira caminharam, foram a banhar-se em um poço. A mentira golpeou a verdade, saiu travestida de verdade e há hecho um desastre na comunicação mundial, porque hasta hora não conseguimos nos entender. Eu penso que Gabo está completamente certo em esta posição. Bien, 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 Joao. Bueno, Jaime, ¿qué nos dices tú sobre este pequeño detalle? Bueno, pues me he puesto un poco a pensar más allá de el calor, porque creo que ya han dicho todo lo que tenían que decir en torno al calor, y me he dado cuenta, sobre todo en la primera citación que hice acerca del principio de la Cándida Heréndira, donde el viento de su desgracia llega, pero no solo es el viento de la desgracia de ella, sino es literalmente un viento que golpea la mansión donde habitan, ¿no? Y me di cuenta pensando un poco que también es cierto que no solo el calor es una no es una constante y es una manera de transmitir los estados anímicos o ciertas cosas que pasan en el interior de los personajes, sino diferentes estados o fenómenos meteorológicos. En el caso del viento, el viento es el viento de la desgracia, ¿no? Recuerdo que en Santa Marta hay un viento que llega alrededor de finales de diciembre, principios de enero, que es un viento muy fuerte que golpea las costas y lo suelen llamar la loca, ¿no? Y yo creo que es una especie, es un viento muy similar el que aparece en la Cándida Heréndida, ¿no? Es un viento, pero que se transforma también en una descripción meticulosa o en una metáfora del estado espiritual o anímico de los personajes, pero no solo en la Cándida Heréndira aparece eso, sino que también aparece, y creo que todos lo van a identificar muy claramente, en El coronel no tiene quien le escriba. Y me gustaría recordar cómo termina El coronel no tiene quien le escriba antes de hablar un poco de cómo se manifiesta la meteorología en el estado de anímico del coronel no tiene quien le escriba. Si mal no recuerdo, él está durante todo el libro apostando toda su riqueza a una lucha del gallo, y la mujer le pregunta, bueno, ¿y si ese gallo al final no gana la pelea? Porque en la costa Caribe era muy popular la lucha de gallos, si lo saben.
Y pues él dice, ¿qué vamos a comer? Le pregunta a la mujer y él responde con esa contundente palabra, ¿no? Mierda. Y así termina el libro, que es un final que a todos nos dejó pues locos. Decimos, claro, no van a comer nada. Este está apostando todo a esa posibilidad y se le olvidó que puede perder ese gallo. Pero a propósito de cómo influye la meteorología, es un personaje clásico que no se le olvida a nadie cómo el pobre coronel, además de estar poniendo todo el bienestar de su vida en un gallo, tiene como un problema de tripas cada vez que llega el invierno, cada vez que llegan las lluvias, cada vez que llega octubre. Y así por curiosidad, para enriquecer un poco más la charla, me puse a indagar cómo empezaba, porque yo recordaba que en el principio había una pequeña referencia a eso. Y voy a permitirme leer un poco cómo empezaba la parte, ¿no? Entonces dice, eh, mientras esperaba a que hirviera la infusión, sentado junto a la hornilla de barro cocido en una actitud confiada e inocente expectativa, el coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas. Era octubre, una mañana difícil de sortear. En efecto, llega octubre, el cambio de clima, el invierno, y ya empieza su estado anímico a transformarse con el clima, con el fenómeno meteorológico. Y él se la pasa en el baño cada vez que llega el periodo de lluvias. Yo creo que eso es fenomenal. Yo creo que es una de las formas en que la realidad empieza a influir en los personajes y todo es una especie de amalgama, ¿no? El mundo exterior es parte del mundo interior, una de las muestras de la maestría de Gabriel García Márquez. Y pensando también en todo esto, me vino para terminar algo que no podemos omitir, dado que el otro concurso es dedicado a Vallejo. Y me parece que en Vallejo aparece esta armonía entre exterior e interior, y recordé un poema que es también la premonición de su muerte, donde él está extremadamente triste y está prediciendo que él morirá en París en un día de lluvia. Y estuve buscando ahí en la memoria y no encontraba en qué poemario se encontraba, y entonces busqué en internet y me acordé que se encuentra en Poemas Humanos, y lo leeré rápidamente porque no tiene desperdicio, si me permiten. Se llama Piedra Negra sobre una piedra blanca. ¿No? Y dice, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Ujú. La soledad, la lluvia, los caminos, sí. Bueno, es Vallejo en su esencia, allá en París, me moriré en París con aguacero, famosa la frase, ¿no?, inicial de su poema emblemático. Y bueno, dentro de eso está el sufrimiento, ¿no? Recuerden que esa parte que menciona Jaime, y ya que está mencionando a Vallejo, pues vamos al más cercano, ¿no?, al más contemporáneo de El Gabo, que fue Mario Vargas Llosa, y dentro de su contexto literario, Vallejo era esencialmente un poeta, ¿no? También tiene novelas, pero en el caso de Vargas Llosa y El Gabo, pues ambos son novelistas. Eh, También, más allá del clima, existe también el otro clima, el que a veces estamos totalmente abordando a cada instante, ¿no?, que es el clima social, político, ideológico, ¿no? Absolutamente. Eh,
Él se refiere a Vargas Llosa, el Gabo, y dice, Vargas Llosa dice una cosa que hace pensar, el que la novela solamente florece en sociedades en descomposición, que los novelistas son como los buitres, que se alimentan de la carroña de la sociedad. Lo dice Vargas Llosa, lo menciona el Gabo. Entonces vamos más allá ya del clima, ¿no? Pero también habla de que hay una disciplina, ¿no? Que muchos no la tenemos en práctica. Y por lo general vemos, por ejemplo, a una persona que proviene del frío, de clima frío, y como que es más disciplinado, es más exacto, ¿no? Mientras que el que proviene de un clima caliente, en su solo caminar, incluso en su sola expresión, está desprovisto de exactitudes. Es una persona más improvisada, más suelta de huesos, ¿no? Y creo que aquí también hay una diferencia, ¿no? Y también tiene que ver con el clima. Esencialmente dice la disciplina que él, por ejemplo, rescata en Vargas Llosa. Dice el Gabo, cuando no escribo, escucho música y no leo un carajo, no leo nada, ¿no? Es decir, leo pero sin disciplina, ni cosa por el estilo. Cuando tomo un libro, le digo, en el momento en el que te caigas, te friegas. Es lo que, por ejemplo, a veces con el jurado, aquí ponemos en práctica. Son muchos los que participan en el concurso, pero si vemos por ahí que hay un participante que se cayó, ¿para qué seguir leyéndolo? Y lo dice el Gabo. Si me aburre, lo dejo. No le tengo respeto ni como objeto. Luego dice, Vargas Llosa es muy curioso en este aspecto. Él es un profesor, un maestro. Dice, cierto día íbamos platicando en el tren. En un momento dado miró un reloj, sacó un libro de su maleta y comenzó a leer. Y no volvió a decir palabra alguna. 2 o 3 horas después, volvió a mirar el reloj, cerró el libro, lo guardó cuidadosamente y reanudó la plática donde la habíamos dejado. Vargas Llosa es así, un hombre extraordinario, un verdadero profesor. Ahora ha escrito un ensayo muy importante de más de 500 páginas sobre la vocación del escritor y la creación literaria. Me ha tomado a mí como objeto de estudio, porque me tenía a la mano, dice el Gabo, ¿no? Y ahí es donde aparece ese ensayo que comentamos en nuestra edición anterior. Bien, entonces hay por ahí algunas situaciones que debemos también tomarlas en cuenta, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Agustín desde Buenos Aires. Agustín, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Sí, decime, ¿cuál sería la cuestión en debate en este caso? Explicaba ahí lo que tiene que ver, por ejemplo, con expresiones, ¿no? El Gabo relacionadas con la disciplina que pueda tener un escritor, y lo Sí, mencionaba Vargas Llosa, ¿no? sí, viendo el andar y la postura y la forma de y también en sociedades, trabajarse, ¿no? sí, De lo las que, personas provenientes del frío en relación a las personas lo que se provenientes vive, del por ejemplo, mar. actualmente en Argentina, por ejemplo, ¿no? Hay gente que dice, oye, es un caos, no sé, social, y también aborda el Gabo y dice que Vargas Llosa de alguna manera pues afirmaba eso, de que ahí es donde más un escritor le saca el jugo, como se diría, ¿no? A ese momento, Donde porque hay florece. un Sí, poco de yo creo que inspiración. sí. Eso, sin duda, o es feliz que suceda, o quizás son pocos los que pueden prescindir de eso y lograr una buena literatura. Hay casos para ambas expresiones, ¿no? De literaturas más nutridas de un caos social, de un entorno en ebullición, si se quiere, contra otras que toman una aproximación más fría. Eh, yo creo que enriquece el entorno y dejarlo pasar, pero bueno, trabajado, ¿no? No como un decorado, sino como un lugar de donde extraer ideas, símbolos, metáforas. Bien, bien. Bueno, gracias, Agustín. A ver qué nos dice Juan Antonio. Juan Antonio, te escuchamos. Bien, sí, justo estaba por ponerme a cocinar, pero claro, yo recuerdo que no solo Gabo, ¿no? Sino también Mario Vargas Llosa decían de que la literatura tiene que nacer
precisamente de un caos social, ¿no? De algo, de un momento o de una situación que merece ser escrita, ¿no? Y que precisamente esos problemas son los que alimentan la pluma de un buen escritor, ¿no? Es lo que ellos sustentan. Por ejemplo, en La ciudad de los perros, ¿no? Que trata sobre su colegio, de esta especie de opresión que se vive, igual con Conversación en la Catedral. Y estas situaciones también están en la obra de Gabriel García Márquez, ¿no? Cuando vive esta guerrilla entre los que están en el gobierno y precisamente los insurrectos, pues, ¿no? Que es precisamente el coronel Aureliano, y es en esta suerte de caos social, luego la empresa bananera, ¿no? Y que imagino que son situaciones que se han vivido en su época y que efectivamente nos dan esa obra tan buena. Ahora, yo creo, en lo personal, yo creo que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que recuerde, Jorge Luis Borges no se alimentaba precisamente del caos social, ¿no? O no hacía estas demandas sociales, y esto era precisamente lo que criticaba un poco eh, Mario Vargas Llosa, ¿no? Quien con la influencia de Sartre, ¿no? Incluso se hacía llamar el sartresio valiente, que en muchas de sus entrevistas lo mencionaba, porque precisamente abordaba ese tipo de cosas, ¿no? O sea, tu literatura tiene que cambiar a la persona, ¿no? Tiene que producir una situación de que quiere cambiar su sociedad, ¿no? Pero bueno, yo en lo personal creo que más que todo, alguien que escribe no necesariamente, no siempre tiene que cambiar un chip, ¿no? Que es muy bueno, ¿no? Sino más que todo impresionar, ¿no? Por ejemplo, los autores de horror, ¿no? De misterio, no pretenden que tú cambies tu vida, ¿no? O que seas un mejor ser humano, sino simplemente tratan de impresionarte, ¿no? De hacer que leas una historia que te deje estupefacto en un momento, o te deje en un momento de shock con esa catarsis, ¿no? Tan sublime, que lo puedes encontrar en diferentes géneros, en la ciencia ficción. Bueno, la ciencia ficción también es un poco crítica, pues, ¿no? Pero hablando un poquito del horror, ¿no? El horror lo que te quiere hacer es, o la literatura de horror, como la de Lovecraft o de Alan Poe, es impresionarte, ¿no? Darte un final que te deje con una sensación ahí escabrosa dentro de ti. Y yo creo, bueno, que en la literatura todo es válido en ese aspecto, ¿no? Aún así, me parece que al final de sus días, o bueno, en los últimos años, Mario Vargas Llosa reconocía, ¿no? De que no necesariamente tenía que ser así, pues, ¿no? Que la literatura tiene que producirte esa sensación de cambio social. Bueno, Bien, bien, gracias, Juan Antonio. Bueno, recuerden que todo tiene que ver con la temperatura. Seguimos en el mismo plano porque precisamente estamos ya entrando a la parte más caliente, ¿no? Que es analizar la sociedad, ¿no? Que efectivamente pues, empieza todo con un estado de ánimo y termina tal vez implosionando, ¿no? En algo de eso, ¿no? O en algo terrorífico, no sé. Dime, Juan Ah, Antonio. sí, justo precisamente quería hablar de un tema, que yo pensé que ya habíamos terminado, el tema del calor, pero hay un cuento que es de los 12 cuentos peregrinos, que es el último cuentario de Gabriel García Márquez, donde hay ahorita el título no me acuerdo, pero lo voy a buscar por aquí. Hay un contraste muy definido entre el frío y el calor. La luz, el rastro, ahí está, es el último cuento, el rastro de tu sangre en la nieve, ¿ya? No sé si quizá lo han leído. El rastro de tu sangre en la nieve trata de una pareja de latinoamericanos, no estoy seguro, no recuerdo si son de Puerto Rico, de Colombia, pero es una pareja de latinoamericanos que viven en un ambiente de calor, donde se conocen, se enamoran perdidamente y se van a vivir a Europa, ¿no? Por situaciones que no recuerdo, se van a vivir a Europa, pero es aquí donde nace nuevamente, porque en estos 12 cuentos peregrinos no todo es realismo mágico. Pero hay una situación en este cuento que sí es de realismo mágico, que la chica recibe de regalo una rosa, un ramo de flores, y precisamente una de estas espinas le genera una herida en el dedo pulgar, ¿no? Y esta herida,
o sea, así de manera extraordinaria, nunca deja de sangrar. Sigue goteando, sigue goteando, sigue goteando, y hace un camino incluso en el hielo, porque la mujer, mientras ellos dos iban en el auto, buscando ayuda porque se encontraban de luna de miel en un lugar alejado, entonces al tener esta herida en el dedo que no dejaba de sangrar, van a buscar ayuda y dejan el rastro de sangre en la nieve. Y hay un contraste, me parece ahí, ¿no? Entre la pasión y el ambiente opresivo que te puede mostrar un nuevo lugar donde no conoces absolutamente a nadie, ¿no? Que en este caso lo representa el frío y Europa. Entonces, haciendo estos análisis, ¿no? Entre el calor, que es donde se da esta pasión, y el frío, donde esta pareja se encuentra, donde quieren curar la herida, que solamente se había hecho con un pinchazo y que nunca deja de sangrar en toda la historia, que no les cuento más porque seguramente les estaría spoileando, pero básicamente el argumento es eso, nos transmite un poco eso, pues, ¿no? Es esos cambios que hay en la vida del ser humano. Y en este caso, de un lugar tan caliente como es Latinoamérica a Europa, que es en realidad un paraje muy frío, ¿no? Y que se suele decir que las personas en sí tienen una forma de tratar un poco más, no tan calurosa o paternal como los latinos. Bien, bien. Bueno, es una reflexión sobre este cuento que justo se me ocurrió en todo esto y me acordé de ese relato, ¿no? Bien, bien. Y quería Gracias. igual compartirlo. Gracias, Juan Antonio. Bueno, precisamente ya para ir redondeando, tenemos a Abner que está en Nevada. No sé si estás ahí, Abner, en Reno, Nevada, ¿no? Hasta el nombre pues suena a hielo. Y él es de Centroamérica y de alguna manera pues, pues recoge un poquito esa situación que nos comenta Juan Antonio también. ¿Está por ahí, Abner? A ver, sí, sí, creo que sí estás. Sí, ¿No? sí, Ahí. continuamos. Sí, por ejemplo, ya yendo de la parte climatológica, ¿no? Decíamos que todo también se relaciona, ¿no? Con, por ejemplo, la parte social y política. Centroamérica, ¿tú te vas por qué? Porque estabas bien en Centroamérica. No, no, definitivamente porque había situaciones, carencias, etcétera. Y decides irte a un lugar donde el clima es adverso y que tal vez si tú estarías cómodo, definitivamente no estarías ahí, ¿no? O sea, el solo hecho de estar ahí bajo cero, ¿no? Es invivible, ¿no? Es infrahumano. Y sin embargo estás ahí, ¿no? ¿Y por qué estás ahí? Porque, bueno, tiene que ver el factor social, político, económico, y eso también hay que analizarlo, y eso es lo que por ejemplo, destaca el Gabo de Vargas Llosa, ¿no? Que Vargas Llosa prácticamente era un fanático de estar detrás de esos escenarios, ¿no? A su manera, el Gabo también lo hacía, pero más discretamente, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, quizá discretamente, pero también con mucha carga de contenido social, Claro. cuando se analiza bien. En Honduras también tenemos escritores que han alzado la voz en ese sentido. Se me viene a la memoria ahora un escrito, Prisión Verde, de Ramón Amaya Amador, y habla sobre todo de la crítica. Prisión Verde porque en Honduras tenemos muchas plantas bananeras y hubo un momento histórico en el que las compañías se aprovecharon de esto y el salario era injusto, era casi una esclavitud. Y él escribe esta novela de Prisión Verde como una crítica. Entonces, claro, más fuerte, más directa, más casi biográfica. García Márquez sí lo hace en realidad, pero hay que saber intuir, hay que saber escarbar pero sí tiene muchísimo contenido en ese sentido. Y creo que la historia de Latinoamérica es bastante parecida, es casi general. Un poeta hondureño también lo describe así, dice, él escribió Los Pobres, de Roberto Sosa, y es un poemario también dirigido a la crítica social. Bien, bien. Bueno, gracias, Abner. Ahora vámonos con Argentina. ¿Qué nos dice Enrique? Le preguntábamos a Agustín, que también está en Argentina, al respecto, esa convulsión social que
lamentablemente todavía continúa, ¿no? Más que nada en la parte económica, ¿no? Pone más caliente la calle. ¿Cómo está el clima? Ahora se viene el verano dentro de poco y creo que van a estar en calenturas climatológicas y también en los bolsillos, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, mira, yo creo que la situación ahora en Argentina es de un cambio muy profundo. Viste, normalmente pasa esto acá, que vamos por una orilla, después vamos por la otra, siempre vamos por la banquina, pero nunca por el medio del camino. Entonces, sí, claro, va llegando fin de año, aumenta la temperatura climatológica, pero la temperatura social también. Hoy, viste, viviendo un clima de baja inflación, de recesión, genera, bueno, falta de dinero, hay un montón de problemas y hay un montón de antagonismo político, entonces los problemas se exacerban junto con los medios de comunicación, es todo un merengue importante y yo creo que eso, sí, caldea todo. Fíjate vos que tiene que salir corriendo el presidente a que Trump lo abrace para decir, che, no hay problema, si quieren dólares. Yo no sé por qué Argentina ya no dolariza, porque acá todo el mundo no cree más en el peso. Pero bueno, vamos a lo literario. Yo creo que eso, todo ese caldo de cultivo, sí, pienso que da para tener temas literarios y cosas para contar. O al revés, creo que uno tanto quiere ya desprenderse de toda esa información, no quiere saber más nada de todo eso, y entonces empieza a buscar en otros lugares donde más humanos, quizás no borgianos porque es muy difícil, pero sí buscar historias o por lo menos inspiraciones que no tenga tanto que ver con este despelote que vivimos y que ya a esta altura del partido, yo por lo menos a mis 66 años, me resultan bastante cansadores y poco, ¿no? Bien, bien, gracias, Enrique. Eh, bueno, hace poco estuvo el No, Papa. te iba a decir una cosa, Jorge, porque Dime. el tema de la temperatura, una palabrita nomás, que me acordé cuando hablaban del calor, hay un libro de Barthes muy lindo que es La preparación de la novela, que es un compendio de todos los cursos que él dio en París. Y las primeras hojas, que creo que las primeras 100 páginas de ese libro están dedicadas a la cuestión sensorial de la novela y fundamentalmente a la preparación de la novela y centrarse en el haiku como un lugar de disparador de lo que es la captación de un momento y del análisis de los sentidos de un momento. Entonces, yo creo que sí, es muy interesante que el calor o cualquier efecto sensorial esté presente en todos los escritos. A todo eso le da mucha potencia. Perfecto, perfecto. Bueno, mencionaba que allá en Argentina, pues hace poco el Papa Francisco era el supremo representante de la Iglesia Católica y actualmente, por coincidencia, pues por aquí, por estos lares, tenemos a Robert Prevost, ¿no? que aunque originalmente nació en Norteamérica, en el clima bajo cero, frío de Estados Unidos, pues es caliente por el norte, por Chiclayo, y ahí tenemos a Eddie. Eddie, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Evitando lo que dice Enrique, ¿no? Más allá de las convulsiones sociales, cómo relajarnos, cómo espiritualizarnos con esos mensajes que me imagino, tú nos querías mostrar un pedazo de Monsefú, ¿no? Creo que vamos a tener que hacer un recorrido por ahí por donde anduvo Robert Prevost, que va a llamar la atención, porque hay algo ahí, hay algo mágico, ¿no? Y más allá incluso de que lo hagas tú, principalmente por lo que, como decía hace unos momentos, pues tú tienes una visión mucho más profunda que nosotros. Tú no ves literalmente, pero ves más que nosotros, a pesar de esa carencia. Bienvenido nuevamente, Eddie. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Gracias, gracias por esta oportunidad. Eh, Quería comentar algo ahora que hablamos un poco de el Papa Robert. Eh, Aquí en el lugar en el que vivo, que es Monsefú, celebramos desde el año 1547 la imagen de Jesús Nazareno cautivo. Y verán, la historia del pueblo en el que vivo, que se supone es un pueblo incluso pre-mochica. Su nombre exactamente no se sabe a qué
¿A qué obedece? Hay algunas teorías que hablan de que su nombre original era Omainzafaik, que significa algo así como el monte que se fue o el monte que quedó. Pero lo cierto es que desde épocas ancestrales, pues nosotros celebramos aquí en Monzofú la imagen de Jesús Nazareno cautivo, que fue encontrado, según se dice, un 14 de febrero, perdón, un 14 de septiembre. Y coincidentemente, el cumpleaños de su santidad es también un 14 de septiembre. Entonces, este año se han publicado muchas fotos en redes sociales de todas las veces que el Papa vino a celebrar su cumpleaños aquí en Monzofú y efectivamente hizo algunas misas que en su calidad de obispo de Chiclayo le correspondía venir a la celebración principal de esta efigie tan antigua que imagino yo es una de las festividades más antiguas del Perú en la historia del catolicismo. Entonces, yo creo que aquí en Monzofú, más allá de la temperatura del clima, está la temperatura de la población, ¿no? En algún momento escribí esto de que en Monzofú es un lugar en el que uno camina 3 pasos y se saluda con personas que a veces ni conocemos, ¿no? Entonces, es un lugar muy bonito. Me comprometo a alcanzarles un pequeño video, un video cortito, para que conozcan un poquito de este pueblo que es Monzofú, que es tan inspirador, ¿no? Porque nos lleva hacia escenarios realmente mágicos, como usted lo menciona. Bien, bien. Gracias, Eddie. Bien, gracias, Eddie. Vamos a cerrar dentro de lo que hemos tratado, pues, de recapitular, es lo que en algún momento ha podido transmitirnos el Gabo a propósito de Aracataca, con la zona caliente que tenemos en Latinoamérica, y contrastarla con ese frío que también siempre convive con nosotros, ¿no? En especial en las zonas de las cordilleras de los Andes, ¿no? Y irnos a atravesar esa metáfora, ¿no? De poder verdaderamente descubrir la esencia más adecuada para dedicarnos a reflexionar o a escribir, ¿no? Le vamos a pedir, pues, primero a Joao y luego vamos a comenzar vamos a terminar con el que comenzamos, que es Jaime. Joao, tú estás en el Brasil y, bueno, el Brasil es por sobre todo, pues, zona de mucho calor y entendemos incluso en la conversación, en el timbre, no sé, en la expresión, que da la impresión que un brasilero conversara sonriendo, ¿no? O sea, que sus frases brotaran de una sonrisa, casi en todo. O sea, difícilmente encuentras un brasilero o un sonido triste en idioma portugués. En este caso, por ejemplo, en el portuñolo, que tú expresas. Tuve la suerte de entrevistar a Edson Arantes do Nascimento Pelé allá en San Cristóbal, al terminar el partido entre Venezuela y Brasil. Ya Pelé se había retirado, ¿no? Simplemente él iba como espectador, creo que para una cadena comentaba, ¿no? Lógicamente que el resultado fue abismal, ¿no? Una goleada que le dieron en ese tiempo todavía no era la Vinotinto. Perdió estrepitosamente, ¿no? Todavía estaba jugando Romario, Bebeto, ¿no? En aquel momento. Pero entonces, no fue como 7-1 para Alemania, ¿no? Sí, creo que fue 7-1, no quería mencionarlo. Pero bueno, entonces le pregunto a Pelé, y
claro, él era muy, sabía, ¿no? También de lo que significaba su respuesta, ¿no? Porque imagínate, demasiada diferencia entre Venezuela y Brasil, ¿no? Pero no perdió la alegría en su expresión y dijo que se sentía como en casa y que simplemente había que trabajar con el fútbol en Venezuela y que veía con mucha simpatía que poco a poco eso se estaba comenzando a conducir a un deporte importante para ese país, porque el deporte más importante pues es el básquet, es el béisbol, ¿no? Pero que con el transcurrir del tiempo yo creo que va a llegar ese momento un poquito más elevado en el fútbol, es lo que explicó, ¿no? Pero nunca perdió la sonrisa y siempre encontramos eso en el brasilero. Y tiene que ver, yo creo que con el clima, definitivamente, ¿no? Porque cuando uno se conduce incluso por lugares más calientes, vas a encontrar ahí una alegría pues, extrema en la manera de comunicarse de las personas. Coméntanos un poco, ya manera de reflexión final, Joao, y gracias por estar con nosotros. Bueno, Pelé é político, artista, antes de tudo. E o futebol é uma mania do povo mundial. Então, é quase que unanimidade. Pero há ponto muito entranhável que falaste sobre a questão da disciplina de Gabo, que falava que para calentar necessitava de 90 dias. E é verdade. E é verdade, porque se tu escreves todos os dias, estás aí, estás fazendo o trabalho, pero há que dividir em crônicas e contos, coisas pequenas para poder construir uma novela. E quando tu para completamente de escrever, é como se tu caísse em um abismo de ouvidamento. E tem que começar, e não começa bem, começa aos poucos. Então, a disciplina de trabalhar como 18, 19 horas por dia é muito bueno, porque em 10 anos vem a bursite, a lesão de esforço repetitivo e outros males se tu que acometem os escritores. E uns, tuberculose, aí vai, todos, psicológico e tudo mais. Então, tu tens que aproveitar o momento que tem ganas para poder produzir literariamente e colocar em las hojas do livro que projetaste cenas que possam ser muito buenas para ti, mas melhor para quem vai ler, porque o livro tu não hace para ti, tu hace para outros. E me encanta demasiado quando habla de Tolstói. Tolstói é abandonado uma vida frutífera, com muita riqueza, um aristocrata que é abandonado tudo para poder ir hasta pouco à pobreza e à oscuridade. E aí há ponto entre Tolstói, Dostoiévski e Gabo, que por mais que tenha luz, calor, vida, em 100 anos de solidão, há uma oscuridade relevante e que chama a atenção dos leitores. Então, eu não posso revelar uma novela que estou agora... Não, já terminado como 2 anos, mas agora está em processo de fallo. E eu não posso revelar o nome, mas começa com ninho branco de olhos azuis em espaço onde se mata reses, bois, vacas, que chamamos em Brasil matadouro. Eu creio que seja igual em espanhol. Matadero. Matadero. E ele se quedava correndo as vísceras do animal e colocando na boca. E as fezes incorriam por lado e a madre a gritar: menino, ponga esta tripa ao suelo porque não pode se quedar estemado, vai causar algumas moléstias em tua vida. Então, são pontos sencillos que um amigo falou sobre a questão da inspiração e não é somente as cenas escuras, contundentes que traz inspiração, e tampouco os momentos líricos, mas é um momento que bate aqui e aqui. Então, tu começa a escrever, e se há disciplina, em 5, 10 meses, tu está com um romance de 400, 500 horas. Então, calor
inverno, frio, hemisfério norte, hemisfério sul, são diferenças, são distinções que fazem com que você possa elaborar melhor suas histórias e poner uma história muito entranhável para as pessoas que têm uma expectativa de que vai entregar. Bien, bien, Joao. Gracias por tu aporte. Ya vamos a finalizar con Jaime, pero hay una parte importante para anotarla aquí. Bien. A ver, Leti, tu despedida, Leti. Bueno, pues nada, esta es mi despedida, como dice usted, pero bueno, ya seguimos aquí. Bueno, antes que nada, agradecer a los compañeros por estar aquí, todo eso, por escucharnos, por compartir este momento tan agradable. La verdad es que estamos aprendiendo demasiado. Y bueno, me gustaría, a mí me llamó la atención esa frase que dijo Gabriel García Márquez, de que antes de escribir tenía que calentar el brazo. Y yo creo que es algo muy necesario. Así como los futbolistas calientan antes y entrenan, o sea, entrenan antes de jugar un partido, creo que así también tenemos que entrenar nuestra mente, estimular nuestro cerebro. Y bueno, tal y como dijo el célebre escritor peruano de nacionalidad española y nacionalidad dominicana también adquirida, que dijo Mario Vargas Llosa, que una frase que me gustó mucho que decía, nada enriquece tanto los sentidos, la sensibilidad y los deseos humanos como la lectura. Y bueno, esta frase me gustaría añadir que quien no lee no tiene derecho a la palabra. Es decir, que cuando uno lee, uno está enriquecido con cierto conocimiento y puede hablar con los demás, puede expresarse con más naturalidad, con más espontaneidad. Y bueno, hablando de Mario Vargas Llosa también, me llegó a la memoria un libro que leí en mi juventud, bueno, tampoco que sea muy mayor, pero cuando era más pequeña, adolescente, que era La fiesta del chivo. Yo como dominicana, pues no sé si habré leído La fiesta del chivo, pero es un libro que narra la vida de Rafael Leónidas Trujillo, el dictador, que le apodaban el Chivo allá en República Dominicana, que era un tirano. Bueno, me imagino que lo habéis leído o habéis escuchado hablar de Trujillo mucho, ¿verdad? Y entonces hablaba sobre sobre esta historia, sobre este dictador. Y bueno, también hablaba sobre las hermanas Mirabal, que eran Patria, Minerva y María Teresa, que eran tres hermanas heroínas que, bueno, estaban en contra del déspota y tirano dictador, pero que finalmente pues fueron, como se dice aquí en España, quitadas de en medio. Y bueno, también me gustaría aportar que Gabriel García Márquez, pues cuando leyó la obra se quedó de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo, se quedó impactado, impresionado, y comentó con la frase, no se le hace eso a un viejo como yo. Porque claro, yo diría que ahí entró él en calor, como se dice en España. Cuando te dicen una noticia o algo que te impacta, tú dices, entra en calor. Pues ese calor que tanto la temperatura es un poco irónico, pero lo quería decir. Y bueno, en cuanto al calor y la temperatura, pues creo que el calor en las obras de Gabriel García Márquez no solo es temperatura, sino también es una forma simbólica de reflejar lo que es una forma de simbología, de sumergir al lector en lo que es en lo que es la temática de la obra, en lo que él quiere expresar. O sea, él tiene él ha tenido siempre esa facilidad de transmitirnos a través de su obra lo que quiere expresar y llegar a transmitírselo a sus lectores. Por eso ganó el Premio Nobel de Literatura, porque era muy buen escritor. Gracias. Bien, Leti, gracias. Por ahí alguien nos había dicho que se retiraba, yo pensé que eras tú, Leti, era la chica de Portugal, ¿no? No, yo no era. Sí. Y pido disculpas Sí. si antes me habéis llamado y no he escuchado, quizá cuando fui a beber agua. Perfecto. Vale, Bueno, gracias. Gracias por tu participación. Justo coincide De nada, gracias. con lo que tenemos que anotar aquí ya para ir finalizando. Por ejemplo, Leti nos comenta que ella es de Dominicana y vive en España. Abner está en Reno, Nevada, y es también de Honduras, ¿no? Tenemos a Jaime, que es de Colombia y está viviendo por allá por Italia. Y entonces, ¿qué sucede? Que al margen de que nuestros climas pues
nos gustaría estar siempre permanentemente en el lugar donde vinimos al mundo, pues hay que buscar otros lugares y ver la forma de cómo nos calentamos, ¿no? Cómo le entramos a la vida con ese calorcito necesario que nos menciona el Gabo. Él precisamente menciona, refiriéndose a los novelistas que están en el exilio, ¿no? A los escritores se nos pregunta si el vivir lejos de nuestros países de origen comporta una mejor perspectiva para juzgar los problemas que allá tienen planteados. Nos hemos puesto de acuerdo para decir que sí y ahorrarnos explicaciones enojosas, ¿no? Pero todos sabemos que no es cierto. Lo que ocurre es que la mayoría no podemos regresar, o en todo caso preferimos alejarnos de influencias negativas, pero el país vive en nosotros y nosotros en él. Jaime, ¿qué nos puedes decir al respecto? Ya para ir finalizando. Con respecto a esa última frase de Gabriel García Márquez, donde quizás yo creo que todos los que vivimos fuera hemos experimentado ese fenómeno que consiste en ver desde otra perspectiva la nación en la que nacimos. Y es cierto que tu opinión de tu propio país cambia mucho cuando vives afuera porque tienes la oportunidad de contrastar el mundo en el que creciste con uno que desconoces y que tiene costumbres que son quizás totalmente antagónicas. Podemos también hablar de las diferencias entre la calidez de las personas, el frío de las personas también, que eso se nota mucho y que quizás sea eso una de las cosas que más influye. En Gabriel García Márquez vemos también el contraste entre el carácter europeo y el carácter americano. En algunas partes aparece también el carácter costeño contrastado con el carácter frío de los de la capital, de Bogotá. Y en Europa, tú sabes que yo he vivido a lo largo y ancho del Mediterráneo, he vivido en Francia, en la costa azul, he vivido en España, he vivido en Grecia y he vivido y ahora vivo en Italia, siempre estando en el Mediterráneo. Y es cierto que estos países tienden a parecer un poco más fríos que los latinoamericanos y sin embargo son los países más cálidos dentro de lo que es Europa, son más cálidos que el norte, que Holanda, Bélgica, Inglaterra, Alemania. Pero también en ellos mismos hay una gran división, porque el sur de España es mucho más cálido que el norte de España. Lo mismo sucede en Grecia y lo mismo sucede en Italia, donde Italia, si alguno de ustedes ha estado en Italia, conocerá que el contraste entre el sur y el norte es gigante. Mientras que el sur parece casi un país tercermundista latinoamericano donde no hay reglas y leyes, en el norte lo único que se exige es la ley de las personas y el respeto a la ley. Y las personas obviamente también son mucho más frías, mucho más serias, muy calladas, muy sospechosas del extranjero, muy protectoras de su cultura, mientras que en el sur son muy acogedores. Y es difícil para un escritor que está exiliado dejar su país, pero también es cierto que en mi caso en concreto, a medida que van pasando los años, voy adoptando otras patrias. Por ejemplo, a mí ya me pasó la época en que siento nostalgia por mi país natal, Colombia, por mi ciudad natal, y estoy en una fase donde el único país hacia el que siento una profunda nostalgia es hacia Grecia. Grecia a mí me adoptó y no sé por qué hoy en día el país al que añoro volver y la lengua que deseo volver a poder hablar cotidianamente, los letreros que quiero volver a leer en las calles, las costumbres y la comida que quiero comer todos los días, el mar que quiero ver, las colinas áridas que deseo recorrer, son las griegas. Es algo muy extraño y es el lugar al que añoro poder retornar incesantemente. Oigo constantemente música griega. Quizás sea cierto que la patria no se olvida, pero también es cierto que hay otros lugares en el mundo hacia los que espiritualmente estamos destinados a derivar y que son nuestras patrias de adopción. Teniendo dos hijos en Italia, hay días definitivamente que me siento italiano. No sé hasta qué punto somos solo de un país.
¿no? Quizás tenemos un alma que ha transmigrado eternamente de un lugar de la Tierra a otro. Quizás en nuestra genética habitan los genes de miles de lugares y no lo sabemos. Bueno, ese será mi aporte. Sí, creo que coincido con Jaime, también me pasa, ¿no? A veces uno, por ejemplo, en estos momentos difíciles por los que vive el Caribe, y tras haber vivido muchos años en Caracas, pues uno siente como que pertenece más incluso a ese país, a pesar de haber nacido aquí en Perú, ¿no? Por el dolor, quizás el dolor también te jala, te conmueve, ¿no? Y te hace pensar, oye, pero ¿qué hago aquí? ¿Y qué podría hacer por ayudarlos, ¿no? Para que no hubiera una conflagración, por ejemplo, mundial que puede incluso suscitarse, ¿no? Pero bueno, esperemos que todo se conduzca como debe ser. Más tarde vamos a tener un programa relacionado con eso, donde tenemos algunos invitados también para seguir abordando estas temáticas. Pero con ustedes recuerden que estamos trabajando la parte eminentemente literaria y creo que esa es la única salida que nos queda a nivel de la humanidad. Estamos siendo abordados por la era robótica y todo es artificial. No nos queda otra que como dice el Gabo, pues calentar, pero calentar nuestra parte espiritual, ¿eh? 90 días creo que es muy poco. Constantemente hay que estar calentando, porque si no las máquinas por ahí nos van a superar y vamos a terminar como protagonizando una ciencia ficción más de Terminator. No descartemos esa posibilidad. En nuestras manos está evitarlo. Que el Skynet por ahí aparezca. Cuidado. Bien, recuerden, la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Surimar Televisión y por Virtual Televisión. En nuestra próxima cita vamos a intentar hacerlo desde Santiago de Chuco, la tierra de César Vallejo, para hablar de ese París con aguacero. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Gracias, Jaime. Gracias a Joao. todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego a todos, Jorge. Yo quería hacer un aporte, pero ya no da tiempo, ¿no? A ver, dime, Leti, te escucho. No, bueno, voy a poner la cámara. No, que hablando de lo de extrañar la tierra y todo eso que has hablado antes, pues me recuerdo una canción de Mi Tierra, de Peña Suazo, que decía, mi cuerpo está aquí, pero mi mente está allá, y no pierdo la esperanza de algún día regresar. Y sí que es verdad que muchas de las personas que se van al extranjero lo hacen huyendo de guerras, huyendo de la pobreza, siempre están huyendo de algo, siempre están buscando un futuro mejor. Pero la añoranza de volver a la tierra, desde donde uno es oriundo, siempre está en nuestros corazones, aunque lamentablemente cuando uno llega a otro lugar donde ve más prosperidad, más oportunidades de todo tipo, laborales, de sanitaria, o sea, a nivel médico, de asistencia sanitaria, etcétera, y de calidad de vida, pues ya nos cuesta como más trabajo regresar, pero siempre lo llevamos en el corazón, como dice la canción. Bien, Leti, gracias. Una vez más. Bueno, muchísimas gracias, un saludo. Abrazos, cuídense. Chao, hasta la próxima. No dejen de participar. Chao. Tu historia podría resonar en todo el planeta. 2 concursos literarios internacionales están buscando voces auténticas para el 2025, y esto puede cambiar tu vida completamente. Notas migratorias. César Vallejo quiere relatos de migración, desarraigo y reconstrucción. Macondos del siglo XXI. Busca historias donde lo mágico convive con lo trágico, en pueblos que desafían la lógica. Los textos seleccionados serán difundidos por video streaming mundial. Los autores entrevistados y conectados con creadores globales. Puedes participar desde cualquier país. Tu historia podría resonar en todo el planeta.